Cada miércoles se enciende esta conexión. Hola, preciosa. El rincón para un café abre el corazón. Un espacio para ti sin juicio ni presión, donde tu historia tiene voz, tiene valor. Después del ruido, del precio y del estrés, respira profundo, siéntate otra vez con tu café en mano, ya vamos a empezar. Estás en casa, aquí puedes descansar, porque tú que has llegado aquí tienes lugar. Tu historia resuena, nos ayuda a avanzar. Las puertas están abiertas cada día, cada semana, pero hoy miércoles el alma se hermana. Bienvenido. Cada miércoles se enciende esta conexión. El rincón para un café abre el corazón. Un espacio para ti sin juicio ni presión, donde tu historia tiene voz, tiene valor. Después del ruido, del precio y del estrés, respira profundo, siéntate otra vez con tu café en mano, ya vamos a empezar. Estás en casa, aquí puedes descansar, porque tú que has llegado aquí tienes lugar. Tu historia resuena, nos ayuda a avanzar. Las puertas están abiertas cada día, cada semana, pero hoy miércoles el alma se hermana. Buenas, buenas, bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Rincón para un Café desde aquí. Gracias a todos los que están participando de este espacio, donde vamos a seguir o donde vamos a trabajar lo que es la... Hola Ezequiel, hola Mauro, ¿qué tal? Vamos a trabajar lo que es el psicotrading. Dentro de nuestro proceso de intentar ser un trader rentable, vamos a intentar enfocarnos en cada una de los trabajos que tenemos que hacer para poder intentar ser un trader rentable. Normalmente ya conocemos que los traders siempre entramos en este sitio, dentro de este mundo, para poder intentar buscar una rentabilidad que nos prometen desde el principio que puede ser bastante rápida. Sin embargo, se nos olvida que debemos trabajarnos nosotros también, como persona, delante de la gráfica, intentando invertir. Y para ello necesitamos una preparación personal que también viene unido al trabajo del estudio. El psicotrading te ayuda a entenderte, a conocerte, a aceptarte y a trabajar cada una de las dificultades que puedas tener dentro de tu proceso. Realmente no se trata solamente de la inversión en cripto, del trading cripto, se trata un poco de toda tu vida, de todo tu día a día, que se puede ir trabajando a medida que van pasando los días. El hecho de trabajarnos nosotros mismos también desemboca cambios en nuestra vida diaria, por lo que trabajando de cara a intentar ser un trader rentable, también vamos a conseguir cambios dentro de nuestro día a día con respecto a
otras metas que nos podamos plantear. Psicotrading es la parte de trading que trabaja la mente de tu operador. Tienes que entender por qué haces lo que haces, por qué te comportas de la forma que te comportas. Y cuando estamos frente al mercado, solamente estamos nosotros frente a la gráfica. Por lo tanto, ahí no hay nadie con quien tengamos que interceder, sino somos nosotros exclusivamente los que vamos a mostrarnos tal y como somos. Todas esas cosillas que nos cuesta trabajar, que nos cuesta aprender, que nos cuesta reconocer, van a salir a flote y van a dejarnos pues con una forma de vernos diferente a como creíamos que éramos. Está claro que la forma en la que nosotros nos venimos comportando durante todo el tiempo desde que somos pequeños es el resultado de una serie de aprendizajes que hemos ido teniendo a lo largo de nuestra vida. Sin embargo, ahí también salen mecanismos de defensa para situaciones que para nosotros son alarmantes o que que provocan una incomodidad o un miedo. Por lo tanto, una vez que empezamos a hacer trading, eso va a servir para darnos cuenta de que hay cosas que no son tan graves como pensábamos y hay cosas que son mucho mejores de lo que pensábamos. Por lo tanto, vamos a intentar también reforzar las que son buenas. Cuando somos traders, lo primero que tenemos que hacer, y eso lo sabe cualquier persona que haga trading, es identificarnos dentro de un marco temporal de operativa. Eso va a condicionar nuestra actitud ante la gráfica. Pues si eres swing trader, si eres scalper, si eres intraday trader, todo eso va a afectar en tu comportamiento. Por lo que sería conveniente primero que te definieras como trader y una vez que estudies todo lo que son las estrategias, los indicadores, tu operativa, puedes empezar a identificar qué comportamientos tienes frente al mercado. Lo primero que tenemos que mirar en psicotrading es el conocerte para saber si tu comportamiento es impulsivo, que normalmente el trader que es scalper suele ser mucho más impulsivo que el resto. Tienes que entender y aceptar si te cuesta aceptar y ver los errores que tienes o si simplemente estás buscando una adrenalina en cada operativa que estás llevando a cabo. Para eso tienes que anotar cómo te sientes, cómo te encuentras, cuál es tu actitud antes de operar, durante la operación y cuando termina la operación. Porque ello te hará que tu autoconocimiento sea mucho más profundo. Por lo tanto, serás capaz de identificar tu forma de comportarte. Otra cuestión que tenemos que entender es que el psicotrading trata de la gestión emocional. A veces no nos queremos ver como demasiado impulsivos, demasiado vengativos, sin embargo, el trading saca lo mejor y lo peor de nosotros. Y a veces pensamos que el hecho de no ser vengativos en el resto de nuestro día a día, de pronto aparece que lo hacemos en cuanto al mercado, porque estamos frente a nosotros, nadie nos va a juzgar. Sin embargo, nosotros sí, nosotros mismos sí lo hacemos. Intentamos muchas veces pasar eso como algo desapercibido. Eso de, bueno, como no me está viendo nadie, tampoco va a ser algo tan complicado de reconocer. Es decir, no tengo que dar expectativas, no tengo que dar ninguna explicación a nadie, ¿no? Y somos capaces de faltarnos al respeto nosotros mismos cuando lo que estamos intentando es conseguir una rentabilidad. Por lo tanto, es algo que es muy bonito de trabajar, puesto que empiezas a conocerte como eres, empiezas a saber dónde están aquellas dificultades que tienes y que tienes que trabajar. Lo mejor de todo, para mí, en todo este proceso, es la sensación de que
no solamente te vas conociendo, sino de que aquello que tienes que cambiar, aquello que, con lo que no te sientes realmente cómodo, eres capaz de cambiarlo. Y al principio, cuando empiezas a compararte con todos los demás, bueno, que ganan dinero, que te prometen o que han conseguido una rentabilidad de cara a la galería, ¿no? Eso que te hace sentirte tan mal con respecto a otras personas que consiguen dinero fácil y que lo plantean todo como muy, muy, muy fácil, te das cuenta de que con el tiempo y con el trabajo empiezas a conseguir que eso cada vez te afecte menos, puesto que empiezas a interiorizar tu proceso exclusivamente para ti. A la hora de empezar a trabajar, aparecen cosas que no nos gustan y que nos incomodan. Sin embargo, a medida que empiezas a desmenuzar cada cosa que no te gusta, vas viendo que ni es tan grave, ni duele tanto como para no trabajarlo y poder solventarlo. Porque las emociones no las vamos a eliminar. Las emociones se pueden trabajar, podemos trabajar lo que es el cerebro en sí, para que esas emociones que no podemos evitar porque somos personas, no nos afecten dentro de nuestro trading. Por lo tanto, vamos a saber que aquello que tanto nos dolía, aquello que tan difícil nos parecía y aquello tan inalcanzable que hemos pensado que sería, poco a poco se va alcanzando, poco a poco se va trabajando. Y llega un momento en que tu calma es tu paciencia, es tu paz mental, es lo que premia en tu operativa. El trading es una montaña rusa y eso lo sabemos todos. Que tú quieras operar criptos que son, bueno, la mayoría de las criptos son volátiles, ¿no? Pero algunas incluso más, sabes que te estás metiendo en un mundo bastante complicado. Es verdad que esa adrenalina nos llama y nos gusta y nos hace sentir vivos y además nos reta. En un principio parece que nos reta contra el mercado, sin embargo, poco a poco a la hora de trabajar el psicotrading vamos viendo que realmente contra quien nos reta es contra nosotros mismos. Por lo tanto, no deja de ser un camino donde a veces nos podemos sentir agotados, nos podemos sentir que queremos tirar la toalla, que esto no es para nosotros. Y ahí es donde entra el autodiálogo que empezamos a tener con nosotros mismos. Podemos elegir tener un autodiálogo sano, donde veamos que hay un proceso, donde nos demos palabras de ánimo, pero normalmente no es así. Normalmente nada más que con la comparación con otras personas ya vamos a empezar a intentar machacarnos, que para eso somos los primeros y los mejores, en poder decirnos lo que nos cuesta, lo que no vamos a conseguir, lo que no valemos, lo que no somos capaces de hacer y sin embargo no nos damos cuenta de que nosotros somos los primeros que tenemos que darnos esa palmada y decir, venga que lo estás consiguiendo, venga que lo estás intentando y estás a punto de empezar a ver esa deseada rentabilidad. Por eso el autodiálogo es una de las cuestiones más difíciles y primordiales que hay que trabajar dentro del trading. Porque sin un autodiálogo sano, la constancia es muy difícil de mantenerla. Y aquí en trading tienes que ser constante y estar motivado. Son los dos pilares dentro del trading que te van a hacer que puedas tener un proceso donde puedas disfrutar de ello. En cada actividad que tenemos diaria, ya puede ser tu trabajo, tu familia, no sé, tu día a día, tu gimnasio, siempre tienes que hacer un esfuerzo porque a veces no tenemos días buenos y eso es normal, es totalmente comprensible. Simplemente sabes que en esas cosas que ya te has propuesto que vas a hacer,
como es tu trabajo, tu familia, que son tus obligaciones, digamos, entre comillas, tú intentas buscar siempre una motivación. Si no, cada día se te haría más duro. El hecho de poder darte una palmada, de decir, venga, que hoy no tienes ganas de ir al gimnasio, pero venga, vamos a hacer lo que sabes que al final, con constancia, vas a conseguir un cuerpo más sano, un cuerpo más definido. Y igual que lo haces para esas cosas que para ti son, en cierta forma, responsabilidades, también lo tienes que hacer para el trading. ¿Por qué? Porque tú has decidido que esa va a ser tu carrera, que esa va a ser tu libertad. Por lo tanto, tienes que esforzarte en ello. Y las mismas ganas que le pones cuando te levantas por la mañana para ir a trabajar a una empresa que ni siquiera es la tuya, igual tienes que poner las mismas ganas para hacer algo que es exclusivamente para ti y que te va a dar la oportunidad de trabajar para ti siempre desde cualquier parte del mundo. Y aquí empieza lo que es el compromiso contigo mismo. Si tú eres capaz de tener ese compromiso contigo, vas a ver que poco a poco vas a ir consiguiendo esa motivación que necesitas. Y si además lo acompañas de un autodiálogo tranquilo, amable contigo mismo, vas a ver que el camino se irá haciendo mucho más fácil. Hasta que llegue un momento en el que empieces a disfrutar del proceso. Porque si te enfocas solamente en lo que es el objetivo final, el proceso se te va a hacer larguísimo. Si eres capaz de intentar disfrutar de cada paso que das, pues el proceso se te hará muchísimo más ameno. De hecho, incluso llegará un momento en que el objetivo final ya no será lo que persigues de una forma muy alocada, ¿no? Sino que va a ser algo que vas a intentar conseguir, bueno, pues cuando tenga que llegar, puesto que el disfrute del proceso va a hacer que realmente no quieras que termine nunca. No solamente se trata de disfrutar del proceso y llegar hasta el objetivo que nos hemos marcado, sino que además los traders tenemos que tener en cuenta que una vez que conseguimos la rentabilidad hay que mantenerse en la cima. Y es una de las cosas más difíciles. De hecho, es uno de las barreras que nos ponemos. Porque aunque parezca una tontería, cuando tú crees que ya estás a punto de conseguir la rentabilidad, eso te crea tanto miedo, el hecho de tener que dar la talla para seguir manteniéndola, que a veces nos pasa que no conseguimos que puedan dejar que ese paso sea el siguiente. También tenemos que tener en cuenta que todos los días no nos levantamos igual. Pues porque podemos tener problemas familiares, problemas laborales, problemas económicos, y eso te va a afectar en trading. Cuando tú tengas algún tipo de problema, cuando tenemos algún tipo de inquietud que no nos hace estar tranquilos, normalmente en psicotrading intentamos recomendar que puedas soltar toda esa negatividad, toda esa inquietud. Ya puede ser hablando con alguien, ya puede ser mediante descarga de adrenalina, ya puede ser hablando, escribiendo. Siempre tienes que intentar soltar todo lo que te inquieta dentro de ti para poder sentarte ante la gráfica de la forma más tranquila posible, porque es la mejor forma de que puedas ser lo más frío posible frente al mercado. Y además te va a permitir tener una aceptación de esas cosas que no te gustan, de esos comportamientos, de esas emociones que no te gustan en ti, para poder trabajarla y darte cuenta de las actitudes buenas y positivas que tienes para poder seguir reforzándolas. Por ello, el día que no tengas ganas, el día que te encuentres demasiado abatido porque no has tenido buen día, porque tienes algún problema familiar, intenta desconectar un poco del trading, intenta coger aire fresco, intenta calmar esa ansiedad con algo
pues, por ejemplo, físico, ¿no? Puede ser dar un paseo, hacer gimnasia, bailar, saltar, lo que te venga mejor a ti, ¿no? Y será la mejor forma en la que tú puedas descargar y puedas coger aire para la siguiente vez que te puedas sentar delante de la gráfica. Em, el hecho de querer cambiar nuestra vida, a veces nosotros cuando empezamos en trading intentamos que sea lo más rápido posible. De hecho, normalmente, como siempre intentamos entrar en un mundo que nos han intentado hacer ver que es muy rápido, que puedes conseguir una rentabilidad casi inmediata, esa rentabilidad, esa forma de vivir, esa forma de actuar en nuestra vida, la queremos conseguir de la misma forma tan rápida como nos han prometido. Sin embargo, nos vamos dando cuenta de que no es así. Tienes que intentar saber y ser consciente de que es una carrera a largo plazo donde tú tienes que aprender tanto de ti como de los conocimientos que necesitas para un análisis. Por lo tanto, tienes que tener esa paciencia que es tan complicada tener en trading para poder darte el tiempo suficiente para que tu proceso sea completo realmente. Si no eres capaz de darte esa paciencia, ya sea pues porque necesitas el dinero inmediato, porque, bueno, pues porque pensabas dejar tu trabajo antes o porque tienes alguna situación personal más complicada, se te va a hacer bastante más complicado conseguirla que si eres capaz de entender que necesitas tener esa paciencia para conseguir tu objetivo. La rutina y la disciplina son claves para tener un autocontrol dentro del trading y no operar desde la frustración, no operar desde el impulso. Cualquier cosa que nos crea un acto inmediato después de una operación, siempre hay que intentar parar, siempre hay que intentar contar como mínimo hasta 10, porque esa reacción inmediata normalmente está guiada por la emoción y no por la razón. Por lo tanto, lo normal es que no sea bueno, que no sea adecuado para nosotros. Para ello, pues tienes que tener una disciplina, una rutina, una constancia, que será lo mejor que puedas tener a tu lado intentando ser un trader rentable. Normalmente también tenemos que entender que para poder intentar empezar este proceso de ser el trader rentable, tenemos que gestionar nuestro dinero. El hecho de intentar hacer, pues como ya sabemos al principio que entramos, hacer operaciones con capital grande, nos hace que perdamos la gestión del riesgo y que, como son nuevamente al principio pruebas, pues perdamos mucho más dinero del que pensamos, ¿no? Y del que esperamos. Entonces tenemos que entender que el trading es una maratón, no es un sprint. Por lo tanto hay que tomárselo bastante con paciencia. La neurociencia en este caso nos dice que el cerebro aprende con una repetición y que todo lo que tenemos aprendido desde que somos pequeños no es algo que se vaya a quedar con nosotros. De hecho, la neuroplasticidad es lo que nos va a hacer y nos va a dar la capacidad para adaptar situaciones nuevas en nuestro cerebro que haremos que se queden para siempre en nosotros y que nos guíe y nos ayude dentro de nuestro proceso. El hecho de pensar que lo que ya sabemos desde pequeño o lo que hemos aprendido con el paso del tiempo no va a cambiar es algo erróneo, puesto que nuestro cerebro puede ir entrenándose para poder gestionar cada uno de los comportamientos y de las emociones que tenemos en cuanto a una operativa se refiere. Por lo tanto, como vemos, lo que es psicotrading trata todo ese proceso de autoconocimiento, de autocontrol, de autodiálogo
y de cada una de las emociones que tenemos cada vez que hacemos trading, pero no exclusivamente para trading, sino realmente es para cualquier aspecto de nuestra vida. También tenemos una de las principales, una de las principales cuestiones que tenemos que trabajar en trading es el ego. Nos juega muy, muy malas pasadas el ego. Es decir, esa sensación de ser invencible, esa sensación de tenerlo todo controlado y la pérdida de la humildad nos va a hacer que una vez que pensemos que ya hemos conseguido una rentabilidad o que empezamos a estar en el camino hacia la rentabilidad, volvamos al principio o casi al principio, lo cual hace que entremos en frustración, ¿vale? Y ahí depende de nuestro autodiálogo, será pues para tirar la toalla o para decir, venga, vale, he aprendido la lección y vuelvo a empezar otra vez. Por lo tanto, es algo que tenemos que tener bastante pendiente, lo que es el ego, y siempre pensar que nos puede jugar una mala pasada. Por lo tanto, tenemos que tenerlo en cuenta, sobre todo una vez que empezamos a conseguir profit y a decir, pues, ya aquí estoy empezando ya mi carrera, por lo tanto ya no hay, no hay más que hacer, ya aquí ya empiezo ya a ser rentable. Psicotrading no es algo que tengamos que trabajar como, bueno, pues sí, aprendo trading y si me sobra tiempo, pues empiezo a aprender o a trabajar un poco el psicotrading, ¿no? Realmente para mí es tan importante el psicotrading como el trading en sí, porque va ligado uno a la otra y porque, como os he dicho al principio, esto se trata de que tú te conozcas a ti mismo y de que puedas entenderte para saber qué es lo que hay dentro de tu cabeza. Bueno, veo por aquí que hay gente, no sé si es que en el chat, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? No sé si tenéis alguna pregunta sobre cómo va vuestro proceso, sobre cómo vais, cómo estáis. Me alegro mucho de ver a gente bueno, que hacía tiempo que no veía o que con quien no hablaba. Así que muchísimas gracias por estar, muchas gracias por acompañarme. La verdad es que me siento muy afortunada de teneros por aquí. Y, y bueno, no sé si tenéis alguna pregunta, si queréis escribir en el chat. Creo que no he quitado el chat, me parece, ¿no? No, el chat está. No sé si tenéis algo. Gracias, Ezequiel. Ezequiel dice, bueno, Elena, hola. Hola, preciosa. Ezequiel, hola a todos. Buenas noches. Mauro, buenas. Elena, Genia. Ezequiel, encantado de escucharte como siempre. ¿Qué tal va vuestro proceso? ¿Cómo vais vosotros? ¿Qué es lo que más os cuesta estar trabajando de vuestras emociones? Porque entiendo que a veces una de las cosas que más nos cuesta a los traders es reconocer lo que nos pasa. Es verdad que cuando vemos a otros traders que hablan de ciertas cosas por las que están pasando, es verdad que al sentirnos identificados, como que parece que nuestra ansiedad empieza a bajar un poco, puesto que creemos que no somos los únicos que estamos pasando por esa situación. Por lo tanto, el sentirnos identificados con otras personas nos va no solo a unir, sino encima además nos va a dar como una especie de respiro de decir, bueno, no soy la única persona, por lo tanto, esto suele pasar y se puede trabajar, ¿no? Una de las situaciones que más he visto que se repiten puede ser, por ejemplo, el hecho de mm, que a veces cuando empiezas a operar, una de las situaciones es que, bueno, que tu análisis es bueno,
pero que a la hora de operar, normalmente la operativa siempre toca tu stop loss y después se va hasta el take profit que tú habías decidido, ¿no? Normalmente esa es una de las consultas que casi siempre me hacen, ¿no? Y en este caso yo, por ejemplo, suelo recomendar el poder bajar el apalancamiento y realmente ver si tu operativa se da. Es verdad que siempre tienes que observar cómo te sientes cuando tu operativa no hace realmente lo que tú has planteado, ¿no? Sino justo toca tu stop loss y después se va hasta tu take profit, ¿no? Esa es la forma en la que tú empiezas a ver si realmente eso te va a crear ansiedad, te crea una sensación de trading de venganza, pues porque quieres recuperar lo perdido, o actúas desde la calma, o cierras la gráfica y vas a otra cosa, ¿vale? Depende de cómo tú te comportes, será tu siguiente operación y será tu siguiente paso. El hecho de poder, de ver que estás fracasando, el hecho de ver que estás fallando, la mayoría de los traders normalmente se lo toman como algo que tienen que evitar. Sin embargo, el hecho de que falle, el hecho de que fracases, te va a ayudar a entenderte y va a ayudarte a entender por qué parte no tienes que volver a ir. Es decir, el hecho de fracasar nos va a ayudar a tomar nota de cómo tenemos que actuar para no volver a repetir lo mismo. Por lo tanto, el fracaso en sí no es algo negativo, sino es algo positivo si lo tomamos como parte del aprendizaje y parte de lo que nos enseña, que es dentro de las 500.000 posibilidades que puede tener el trading en una operativa, cuál es la que no deberíamos tener. Normalmente el fracaso no se toma así, se toma como algo muy negativo que nos está haciendo pensar que no somos capaces de conseguir la rentabilidad. Sin embargo, no debería ser así. Como psicotrader, sí que intento que entiendan que cualquier fracaso, aunque sea un stop loss, aunque sea un error, cualquier error pequeñito, no tomarlo como fracaso, sino como una parte del aprendizaje. Otra cosa que podemos trabajar también como trader son las expectativas que tenemos dentro de nuestro proceso de ser un trader rentable. Si nos marcamos expectativas demasiado grandes, normalmente la frustración va a aparecer enseguida, puesto que sabemos que cuando nos marcamos objetivos y metas demasiado grandes, nos cuesta muchísimo cumplirlas. En psicotrading normalmente aconsejamos que aquel objetivo tan grande que nos hemos marcado, empecemos a dividirlo en objetivos pequeños y vayamos paso a paso consiguiendo cada uno de los objetivos pequeños para que la motivación vuelva a aparecer y encima además vayamos dando un paso adelante en nuestro objetivo de conseguir algo mucho más grande. Si conseguimos que nuestros objetivos pequeños realmente sean algo que podemos ir alcanzando, esa constancia, esa motivación, ese autodiálogo amable con nosotros mismos va a aparecer. Y por lo tanto será un camino un poco más fácil, un poco más llevadero, que no si nos marcamos un objetivo demasiado grande de, pues para mañana yo quería ya dejar mi trabajo y ser rica y vivir en Dubái, por ejemplo, ¿no? Que es lo que es mi objetivo, ¿no? Vivir allí. Entonces, si me marco eso, evidentemente va a ser demasiado complicado que lo consiga, así que lo que tengo que hacer, lo que necesito hacer es marcarme objetivos más pequeños, realistas, que puedan llevarme a conseguir mi objetivo más grande. ¿Cuál es tu objetivo grande? ¿Cuál es tu objetivo mayor? Tu objetivo final. Y entonces ahí divide y empieza a plantear objetivos pequeñitos, realistas, que te vayan llevando a tu objetivo grande.
El hecho de intentar ser un trader rentable es bastante complicado, no por el hecho de ser un trader rentable, sino por el hecho de que nosotros nos marcamos muchísimas expectativas y queremos como de pronto cambiar la persona que hemos sido durante tantos años y de pronto ser el trader rentable y ya está, sin trabajar absolutamente nada. Cuando tú eres y te reconoces como una persona adulta y responsable, tienes que serlo para todo. Es decir, no puedes arriesgar dinero que no estás dispuesto a perder. Esa es la regla número uno del trading. Por lo tanto, tienes que ser consecuente y responsable con lo que estás haciendo con tu dinero. No, de hecho, es una locura o casi una locura el poder pedir un préstamo, por ejemplo, para invertir en trading. Eso es algo que normalmente no se recomienda en trading. Sin embargo, hay mucha gente que lo hace. ¿Qué pasa? Que después viene la prisa por querer recuperar, por querer volver a hacer, y eso lo único que nos va a hacer es llevarnos a fracasar. Si nos tomamos con paciencia la necesidad de ser un trader rentable y somos capaces de intentar ir paso a paso aprendiendo con el margen que tengamos, da igual, como si empezamos en demo y poco a poco vamos inyectando algo de capital para nosotros poder poner en práctica con dinero real. Pero sí que es verdad que me llama mucho la atención que cuando queremos, somos personas adultas y responsables. Y cuando nos interesa, intentamos dejarnos llevar pues por la pena, por el victimismo, que lo hacemos muy bien, hay muchas veces que lo sabemos hacer perfectamente, ¿no? Y, y oye, es verdad que esto es una carrera de fondo, pero precisamente si eres una persona adulta lo tienes que ser para todo. Por lo tanto, tienes que demostrar tu madurez en todo momento. Bueno, no sé si quieren, yo les sigo hablando, pero no sé si quieren hacer alguna pregunta o algo. No sé si quieren levantar la mano, pero no sé si tienen aquí para levantar la mano. No lo veo. Bueno, no importa. A reaccionar. Em, bueno, es que estoy mirando a la gente. Estoy muy contenta de ver a cierta gente aquí, la verdad. Estoy muy, muy orgullosa. Em, bueno, la forma de trabajar cuando normalmente tenemos el estado de ánimo bastante bajo, yo siempre recomiendo que sea expulsar esos sentimientos y esas emociones. Cuando tocan pérdidas, y normalmente pérdidas grandes, suele ser bastante frustrante porque es muy complicado decidir que tú puedas perder dinero tal que así cuando tu objetivo es ganarlo, no perderlo. Entonces, ¿qué hacemos ante una pérdida grande? ¿Qué es lo que podemos plantearnos nosotros como trader ante una pérdida, pues, por ejemplo, como la que hubo el 10 de octubre, ¿no? Esa bajada tan grande, ¿no? Pues la sensación de que has fallado es bastante grande, es bastante fuerte. Sin embargo, tienes que saber que a veces el mercado te da señales de que hay muchas más cosas de las que pensabas que trabajar, que tienes que trabajar. Es un golpe bastante duro, pero tienes que intentar tomar un poco de aire y saber cómo puedes gestionar, cómo puedes volver a empezar poco a poco, pues con retos de 10 a 100, de 100 a 1000, de 1000 a 10.000, ¿no? Teniendo la suficiente paciencia de querer empezar desde cero. Así que el hecho de que nosotros perdamos dinero, por supuesto que no le gusta a nadie, pero sí que es verdad que son cuestiones, son procesos, son partes de nuestro proceso que se superan si tiene la disciplina suficiente como para querer hacerlo. ¿Vale?
Voy a seguir leyendo por aquí. Lena dice a ti, gracias a ti, para mí son lecciones de vida lo que explica. Escucharte transmite mucha calma. A nadie le gusta fracasar, pero nos toca vivirlo, si no, no aprendemos. Es muy triste que las personas, que los seres humanos aprendamos a base de golpes. Deberíamos aprender de cada cosa buena que nos pasa, pero nos cuesta mucho pararnos en el momento en el que tenemos alguna buena sensación, alguna pequeña victoria, no pararnos para simplemente celebrarlo, sino para reconocer que nuestro trabajo está funcionando, que somos capaces de autosuperarnos, que somos capaces de sobreponernos y que somos capaces de seguir aunque a veces cueste. Y es bastante triste, ¿no? El que podamos nada más que aprender a base de tropiezos y tropiezos y tropiezos, ¿no? Es verdad que el ser humano es así. Creo que somos el único ser vivo que tropieza a veces con la misma piedra, pero eh, es verdad que la capacidad de el autoconocimiento y el autodiálogo, esa sensación de que decirnos, oye, mira, no pasa nada, nos ha tocado el stop loss, pero tenemos que aprender dónde ha estado el error o dónde podemos mejorar para la próxima vez y listo. O sea, no es simplemente ponerle una sensación de estás en el camino adecuado. Por lo tanto, la siguiente vez seguramente saldrá mejor. ¿Vale? Y sobre todo, el hecho de decir lo estás haciendo bien. Una de las cosas que siempre recomiendo, bueno, y muchos de aquí lo saben, es que tú intentes hablarte como le hablarías a tu mejor amigo o a tu mejor amiga o a la persona que más quieres si estuviese en la situación tuya. Si ha perdido dinero, si ha quemado una cuenta, si no sabe por dónde seguir porque se siente perdido, la forma en la que tú le hablarías a esa persona, si lo piensas realmente, es lo último que nosotros nos decimos a nosotros mismos. Sin embargo, debería ser lo primero que nos deberíamos decir, porque es la sensación de que, aunque las cosas no salgan bien, estás en el camino adecuado. Aunque las cosas parece que no van a salir nunca o que no se van a conseguir nunca, estás a nada de hacerlo. Estás a punto de conseguirlo. Y eso es lo que le diría a la persona que más quieres si realmente estuviera pasando por lo mismo que estás pasando tú. Lena dice, también es cierto que muchas veces aquello que conseguimos lo damos muchas veces por hecho, pero de los fracasos se nos remarca más, claro, porque no nos paramos a darnos una valoración positiva. Es como si cada vez que hiciésemos algo bien, damos por sentado que es nuestra obligación conseguirlo. Y no es así. Es parte de un esfuerzo, es parte de noches sin dormir, es parte de intentar salir de un caos que tenemos que no sabemos cómo, ¿no? Y cuando lo conseguimos, nos paramos muy poco a celebrar, a decir, lo he conseguido, me paro a celebrarlo y me siento orgullosa de cómo me he comportado, de lo que he conseguido. Por lo tanto, igual que somos los primeros para machacarnos, para tener esas palabras tan preciosas que tenemos con nosotros cada vez que metemos la pata, deberíamos también tenerla, ese momento para poder parar y decir, oye, lo estás haciendo bien. A veces, seguramente hoy no ha salido como tú esperabas, pero estás en ello y no te estás rindiendo, que es lo más importante. Mauro dice, fracasar es abandonar, correcto. Caerse tiene que ser el impulso a intentarlo, a conseguirlo, sin tiempo, pero con el objetivo puesto en lograrlo, una, otra y otra. Edison decía, no he fracasado, he encontrado 10.000 soluciones que no funcionan. Correcto, ese es el fracaso. Es esa solución que no te sirve y que por lo tanto acabas de desechar, por lo tanto ya tienes un camino adelantado porque esa solución ya no la vas a desechar más, ya la has conseguido. Es justo eso. Pero como hemos aprendido que todo lo que no está bien hecho hay que castigarlo desde pequeños, ¿no? El trabajo que hemos tenido desde pequeños, ¿no? Ese aprendizaje de no lo has hecho bien, pues tienes que ser castigado, digamos, entre comillas, ¿no? Tienes que ser reprendido, ¿no? Y ya de mayores, pues ya lo hacemos nosotros solitos, que se nos da genial, ¿no? Y sin embargo,
la solución para poder ser constante y tener esa capacidad de seguir trabajando y luchando es precisamente el darte esa palmada y decir, lo vuelvo a intentar. Cuando un trader no consigue salir adelante por pérdidas, por la sensación de que no tiene apoyo, porque el trading es una de las carreras más solitarias que hay. Normalmente cuando hablamos de trading, casi nadie en la familia nos entiende, casi nadie de los amigos, a no ser que tengamos un círculo de inversión, es muy complicado que los amigos sean traders también o la familia se... Normalmente recibimos eso de las criptomonedas son una estafa, eso te van a timar, vas a perder todo lo que tienes, ¿no? Entonces, esta carrera tan solitaria es muy difícil de llevar, precisamente por eso, ¿no? El hecho de que puedas estar en una comunidad o con un grupo que haga también trading te va a hacer sentirte más acompañado dentro de tu proceso. ¿Qué pasa? Que normalmente los traders intentamos, una vez que tenemos un círculo que no nos entiende, intentamos aparentar que todo va bien, que ganamos dinero, aunque no sea verdad, que ya queda menos para hacernos millonarios, aunque no sea verdad. Porque nos ponemos esa careta de yo he dicho que voy a ser trader y por loles que voy a conseguir ser trader y que voy a ser millonario, y tú que me has dicho que me voy a caer 20 veces y que no lo voy a conseguir, me estás preguntando cómo me va. Entonces yo no te voy a dar el gusto de decirte que no me va bien, sino que voy a ponerme mi careta de Superman y voy a decirte que va todo perfecto. Si eso pasa en tu círculo, ¿vale? Es totalmente comprensible que lo haga. Es decir, no tienes por qué dar explicaciones a todo el mundo de lo que haces ni de lo que no haces. Pero sí que es verdad que las personas que más te quieren, las personas que están a tu lado, esas personas necesitan saber cómo estás. Porque esas personas no esperan a alguien perfecto a su lado, sino simplemente a ti. Quitarte esa careta delante de la gente que más te quiere, que más se preocupa por ti, es también bastante liberador, porque no te hace, ya tenemos bastante autoexigencia dentro del trading como para encima añadir la exigencia que tenemos de fuera. Entonces, muéstrate como eres, que no pasa nada por fallar, porque seguramente si fallaras en tu trabajo habitual o en tu, no sé, en tu labor como padre o como madre o como hermana, ¿no? Igual tampoco pasaba nada, pues porque aunque falle, la gente te entiende. La familia, los que más te quieren, las personas que más te quieren, te, te entienden y van a entender por lo que estás pasando. Pues en trading pasa igual. Si quieres mantener esa careta y esa armadura de decir que todo va bien, que no pasa nada, que todo va perfecto, que ya en breve vas a ser rico, pues lo único que estás haciendo es engañándote a ti mismo. Porque realmente tú sabes lo que estás haciendo, tú sabes cómo va tu proceso. Y depende de ti que tu calma y tu paz mental sea de cómo te puedas mostrar. Que tú te permitas fallar, que tú te permitas volver a empezar, solo significa que eres honesto contigo mismo y que eres noble en el sentido de permitirte darte a conocer delante de las personas que más te quieren, tal y como eres. Porque no pasa nada por fallar. De hecho, si la persona a la que más quieres te dijese que ha fallado, pues seguramente entenderías y le dirías, pues mira, pues no pasa nada, puedes estar tranquilo, puedes volverlo a intentar de nuevo. Entonces no nos hace falta intentar tener una armadura que no nos corresponde. Por eso, no solamente se trata de desenmascararte, sino también de pedir ayuda. De cuando necesites una mano, sea para hablar, sea para aprender, sea para saber y querer conocer, pídela.
no es tan complicado. Seguramente alguien te tenderá su mano y te podrá decir, yo te ayudo o yo desde fuera puedo ver esto. Es complicado porque normalmente los traders solemos ser tan orgullosos que no dejamos que nadie nos diga, a no ser que sea alguien a quien admiramos sobremanera, en qué estamos fallando, cómo estamos viendo su proceso. Sin embargo, eh, la humildad te va a hacer entender que lo que te están intentando transmitir las personas que más te quieren es desde su preocupación y desde sus ganas de verte triunfar. Por lo tanto, puedes tener esa humildad para recibir cada uno de los consejos que te puedan ir dando. Después ya tú valoras si realmente son los que necesitas o no, pero escúchalos, no te cuesta nada escucharlos. Y bueno, pues hasta aquí un poco de resumen de lo que es el psicotrading, de lo que vengo trabajando, de lo que intento hacer ver a los traders que están empezando, a los que llevan más tiempo, porque es algo que no se suele trabajar mucho y sin embargo me parece que es demasiado necesario. ¿Vale? Bueno, pues les agradezco mucho que hayan podido buscar un ratito para poder estar conmigo. Espero cada miércoles ir mejorando en cuanto a la sesión, en cuanto a las charlas, en cuanto a que pueda subir a gente a hablar para poder trabajar cada uno de su proceso. Y oye, Carlos, ¿todavía estás por aquí, por Madrid? No te he dicho nada. Así es, desde luego. Te estás gozando todo el alumbrado y todo, ¿no? Muy bien, muy bien. Genial, está súper bonito. Y bueno, agradeceros de corazón que hayáis podido guardar un ratito para poder estar con nosotros. No me voy a ir sin leeros algo que me parece importante y que igual os va a servir. Y quiero que lo toméis como un poco de ayuda también, ¿no? Y dice, sucede que la vida está llena de altibajos, pero todo es temporal. Así que si las cosas van bien, disfrútalas. Y si las cosas no van como esperabas, recuerda que no te vas a quedar ahí, que eres más fuerte de lo que crees, que ninguna tormenta dura para siempre. El sol siempre vuelve a salir. Y en donde existía una pequeña esperanza es por donde entra la luz. Y todo se convierte en arte y magia. Así que recuerda lo fuerte y lo valiente que eres, pero sobre todo confía, aquí y ahora. Muchísimas gracias por estar. Nos vemos el miércoles que viene. Les mando un abrazo enorme. Muchas gracias. Chao.